Desde la actividad 2.1 vamos a hablar de la estructura conceptual del tema traslación en el plano cartesiano. Somos el grupo 3 y está conformado por Carolina Méndez, Jair Jiménez, Joan Rodríguez y quienes habla Gelman Fernández. Bueno, vamos a hablar de tres apartados: un pequeño contexto histórico, la estructura conceptual matemática y la estructura conceptual del tema. Inicialmente, nosotros planteamos el contexto histórico, planteando esos términos o esos elementos importantes que han dado relevancia a través de la historia. Iniciamos con el primer concepto, con las nociones de transformaciones geométricas, donde Euclides, Apolonio de Perga y Herón de Alejandría, pues fueron los principales participantes en llegar a estas primeras nociones. Recordemos que esto se llevó a cabo entre el siglo VI y A3 antes de Cristo. Continuamos con el siglo XVII, con el sistema de coordenadas. Este es uno de los aportes más importantes dados por René Descartes y Pierre de Fermat, donde ya consideraban el conjunto de puntos que pueden existir en un plano. Ya hablaremos más adelante, más a detalle de esto. El siglo XVIII tuvo como tal las fórmulas para la traslación de puntos. Ya encontramos unos procesos matemáticos detrás, y detrás de todo esto pues tendríamos a Leonhard Euler, y tanto el siglo XIX, siglo XX y digamos que todo el tema moderno, nosotros ya trabajamos con transformaciones continuas y traslación en espacios, donde ya no nos quedamos exclusivamente en el plano, sino ya hay más dimensiones involucradas, cargo de, por ejemplo, de Agustín Luis Cauchy y Henry Poincaré. Es importante decir que no solamente estos autores pues participaron, sino que hubo más, sino que fueron los más relevantes. Bueno, como tal, la estructura conceptual de la estructura matemática, nosotros partimos del concepto de geometría y traemos dos nomenclaturas, por decirlo así, que es la línea punteada. Generalmente nos va a representar procesos en este mapa, y la línea continua ya son los conceptos relevantes que nosotros encontramos. Entonces, vemos acá los diferentes tipos de geometría. Estos diferentes tipos de geometría, no, digamos que todos trabajaron en conjunto para dar los conceptos que conocemos el día de hoy de traslación en el plano. ¿Listo? Encontramos por acá primero la noción de transformación, ¿vale? Esa noción de transformación nos dice que hay un método de coordenadas. Esas coordenadas las observamos en el plano, y como lo decíamos anteriormente, cuando hablamos de plano, podemos decir que hay infinitos puntos dentro de ese plano que se pueden tomar y se pueden unir para formar más adelante figuras. Esas parejas ordenadas tienen una componente en X llamada abscisa y una componente en Y denominada ordenada. Listo. Por acá tendríamos desde la geometría proyectiva, digamos que nos establece una relación entre figuras, porque en el momento en que nosotros hacemos un proceso de traslación, tenemos un antes y un después, es decir, una figura inicial y una figura final. La geometría moderna nos habla básicamente de dos leyes, leyes algebraicas y leyes geométricas, que las leyes geométricas es la que me permite a mí establecer la estructura como tal, la estructura geométrica de cada figura. Y las leyes algebraicas es ese proceso matemático que yo debo realizar para hacer ese proceso de traslación, y teniendo en cuenta cada uno de los puntos que participen en la figura. Este proceso también pues está identificado en el plano cartesiano. Recordemos que nosotros solamente nos vamos a centrar, el tema lo vamos a centrar en el plano cartesiano con sus cuatro cuadrantes, más no en el espacio. Por acá tenemos que las transformaciones generalmente las vamos a separar en dos procesos diferentes. Las transformaciones isomórficas, que son aquellas que no cambian de forma, y las transformaciones isométricas, donde las medidas de cada una de las figuras se mantiene igual. Vamos a revisar entonces las transformaciones isométricas, es donde pues nosotros tenemos homotecias, todo ese proceso de ampliación o reducción, y sigue manteniendo la forma. Es decir, si inicialmente tenemos un triángulo, a pesar de que lo podamos ampliar o reducir, sigue manteniendo su forma. Entonces tendríamos que, digamos, dentro de los principales conceptos, el centro de homotecia y ese factor de conversión, que es cuánto lo voy a ampliar o cuánto lo voy a reducir.
Tenemos el de traslación, que es en el que nosotros nos vamos a centrar y ya hablaremos a detalle en el siguiente mapa. Y tenemos también, bueno, la rotación, que ya es otro proceso, pero que está de la mano. Es importante también aclarar que estas transformaciones no se han trabajado de manera aislada y que como inicialmente se buscaba dar una explicación de los movimientos y los fenómenos que ocurrían en la naturaleza, entonces siempre se han trabajado como de manera muy conjunta. Esta rotación requiere tanto un eje como un ángulo de giro y un sentido. También tenemos la simetría. Para la simetría tenemos el rotacional axial respecto a un punto. No voy de pronto a abarcar mucho en estos temas porque son los que están ligados a las transformaciones, más no es nuestro enfoque principal. Y tenemos la reflexión, donde tenemos un eje de reflexión y rectas paralelas. Por otro lado, vamos a hablar puntualmente de la estructura conceptual del tema. Este es nuestro mapa conceptual y vamos a iniciar diciendo que es la traslación en el plano cartesiano con sus 4 cuadrantes, como ya lo habíamos hablado, abscisa y ordenada. Recordemos que este proceso se entiende como un movimiento. Ese proceso de traslación es un movimiento donde una figura situada en un punto A la vamos a desplazar a un punto B. ¿Listo? Este desplazamiento debe tener una directriz. Esa directriz es una regla que se debe cumplir, ¿vale? La regla generalmente se entiende como ese vector, ¿vale? Donde tiene una magnitud que es a qué distancia yo planteo mover esa figura, la dirección, es decir, el ángulo hacia donde yo lo quiero mover y el sentido. Dentro de los procesos importantes que nosotros encontramos es primero la representación gráfica. La mayor parte del tema se lleva a cabo de manera gráfica en el plano. Entonces, ese proceso de incluir cada una de esas figuras en el plano es un proceso importante dentro del tema. Ese cambio de posición pues genera que haya un punto de origen y un punto final. Para eso, para llegar a ese punto final, es necesario tener en cuenta una función de movimiento. Esa función de movimiento es la que nos permite saber hacia dónde se va a mover la figura y cuántas unidades. Por ejemplo, si yo tengo una figura y quiero moverla 2 unidades a la derecha, entonces tengo que hacer un proceso matemático para encontrar en dónde va a estar situado en el punto final, al cual nosotros vamos a reconocer como imagen. Esa imagen debe obedecer a unas propiedades que establecimos anteriormente y es paralelismo entre rectas. Cada una de las rectas o segmentos que compone la figura debe ser paralelo tanto en la figura inicial como en la figura final. Conservación de medidas, conservación de forma y tamaño y la traslación debe ser isométrica. Por último, nosotros tenemos que las figuras geométricas que vamos a trabajar, o digamos que las fundamentales, son punto, segmento y figura. El punto, de hecho, cuando la persona entiende el proceso de desplazamiento de un punto, la idea es que logre multiplicar ese proceso y hacerlo diversas veces de tal manera que lo pueda aplicar a segmento y a figura. ¿Por qué? Porque el segmento, con 2 puntos que yo tenga, el inicial y el final de ese segmento, ya podría mover cada uno de esos puntos a su lugar de destino. Igual funciona con la figura. Básicamente, este sería pues nuestro mapa conceptual y todo el proceso. Muchas gracias. Muchas gracias.